spot. Yo Sí, pienso sombrero, que no hay acá vaquero. en Colombia deberían de dejar de satanizar tanto El hablar sexo. del sexo. Sí, yo también. Entre Sí. familia, o sea, que los papás Pero- puedan hablarle a los hijos, Por ejemplo, yo no como tengo- en mi caso. No, pero mira que, o sea, Y eso... usted puede tener como una educación sexual bien, o sea, que usted no tenga que, por ejemplo, ir a Profamilia o cualquier cosa sin tener Sí. que salir a escondidas. Satanizar. O sea, eso, o sea, pero mira que ese- eso ha cambiado mediante el tiempo, porque antes sí, era, obvio, era, pero todavía era, hay muchas familias que son muy... era algo muy muy cabrón cultas en hablar, eso. O sea, hablar son- de... O sea, sí, obviamente hay familias que son a la antigua, Sí, pero por lo obvio. menos vos viendo una época anterior, era muy cabrón hablar de sexo, No, weón. sí, Tanto claro. que simplemente se formaba tanta incomodidad y no se hablaba, el tema no se tocaba. Pero ahora, como la generación de ahora, sí se habla. Y es más, nomás mira todo ese poco de sexos que han salido, que... No, sí, claro. 33 géneros. Pero Ajá, yo me 33 refiero que, géneros. te lo juro que es una minoría la gente que puede hablar, o sea, Sí, sí, no. porque si usted compara la sociedad de nosotros con, por ejemplo, una europea, no, tampoco No, está no, Es que atrás. yo creo que no es tanto... La religión todavía nos afecta bastante en ese Yo creo que sentido. no es tanto lo que decís de que no se puede hablar de sexo, sino que las familias Por eso, esperan, no, espérate, las familias esperan que en el colegio les enseñen eso. No creo. Sí, porque en los colegios se está implementando educación sexual. Entonces las familias como dicen, no, allá está esa materia, allá aprenden eso. Pero, Pero Y no hay no- nada como que la pero mamá espérate. o el papá usted le diga, mija, esto es así, esto es así. No, obviamente, Vamos, eso- usted tiene un novio, su novia, vamos. Obvio, Sí, y eso, pero y eso se ahorra debería, mucho y dolor eso de cabeza. debería ser así, sino que es que ahorita yo, a mi pensar, es que las familias ya no quieren hablar de eso con los hijos porque puede que les incomode y prefieren que lo aprendan en el colegio. Y en el colegio uno está seguro de la calidad de educación sexual que te van a dar. ¿Sí me Vea, entendés? bueno, yo no comparto esa idea. Yo no comparto esa idea porque por el simple hecho que también hay que ver que, o sea, el sexo no debería ser un tabú porque es una parte que te da felicidad en tu vida. O sea, es una parte que deberías conocer desde pequeño. Y para mí para mí no me parece que todavía hayan familias donde es un tabú Sí, de hablar sobre eso, saber que eso es totalmente normal, saber que eso es totalmente posible con otra persona y que eso también es como para el goce de la misma persona. Porque ¿qué tiene de malo una persona tener sexo? Después de que usted se proteja, no tiene Pero- nada de malo. Después de una edad, ¿no? Pues Sí, sí, obvio, pero después claro. de una edad también. Pero también hay que ver que, por ejemplo, los tiempos cambian. Y hay que ver desde que, por ejemplo, las personas de muchos años también, por ejemplo, sobre Sí, todo la que digo familia, que... las digo- abuelas, tenían digo- hijos muy jóvenes. Sí, pero por ejemplo, Y digo a que... montones. Pero las personas que no han disfrutado 100% de su sexualidad, sobre todo son las mujeres. ¿Sí me hago entender? Porque para una mujer en Colombia, para mí me parece que ahí hay un problema cultural, el cual como que a las mujeres se protegen más que a los hombres. Y eso está mal, porque usted debería darle la misma educación a esas dos personas y Claro. que esas dos personas también disfruten. obvio. No tiene de malo. No, a mí no me parece nada de malo que, por ejemplo, si yo tengo una hija, ella quiera tener sus relaciones sexuales desde una cierta edad, obviamente. Si llegas a leer esto, obvio, después de los 50, Pueden ser cualquier hija menos tú, Menos ¿no? la mía. Oye, pero no, sinceramente, o sea, yo sí hablaría como que con esa persona, o también con mi familia, con mis primas, con tal eso, como que no lo vean algo malo, como que no lo vean algo que no se puede hacer, solamente que se protejan, que sean con una persona que les tengan confianza, que no les haga daño. Sí, obvio. Porque yo sé que también hay mucho piro que también quiera hacer O sea, como incluirlos que en lo igual en lo a los bueno, hombres que no tampoco o sea, que sea algo equitativo, Claro, que sea por eso, igual, como te digo, igualitario. incluirlo en lo bueno y en las cosas que pueden pasar si se meten en alguna relación, cosas así. Exactamente. Eso es lo que deberían hablar. ¿Ustedes qué opinan de la religión? No, man. ¿Pero en qué sentido? O sea, ustedes opinan que la religión es buena o es mala para la sociedad? Vea, a mi punto de vista, yo lo único que voy a dar, porque es un tema muy extenso, yo digo que la religión, si la ves desde un punto de vista de libertinaje, la religión es mala porque la religión lo que hace es como darte como unas pautas de cómo vivir tu vida para generar un premio que es el cielo. ¿Sí me entendés? Sí. Ahora, si vos lo ves del punto de vista como del comportamiento de la sociedad, aunque no lo creas, yo pienso que aún hoy en día uno tiene el miedo o sea, tu comportamiento está regido al miedo sobre tu próxima vida. Ejemplo, o sea,
No sé, la verdad no sé muy bien eso de la iglesia, pero por ejemplo si usted se comporta bien, pues va a la misa y todo eso, ¿sí me entendés? O sea, Sí. ser un buen creyente, un buen Sí, un buen, Samaritano. un buen samaritano, entonces irás al cielo y tendrás el descanso eterno y no irás al infierno, ¿sí me entendés? Entonces eso ayuda como que al comportamiento, porque entonces si no fuera así, pues mucha gente piensa así, matar es malo, porque Dios dice que es malo, pero entonces si la religión, no hubiera religión, entonces yo te mato y Ya, sí, claro. fue. lo único que me puede castigar es la justicia, nada más. Sí. O sea, no hay como una moral, ¿sí me entendés? Esos son los dos puntos de vista que yo vi de la religión. ¿Por qué sí? Pues yo iba a decir algo similar a lo de Joan, pero yo creo que la religión está bien siempre y cuando no haya mucho fanatismo. O sea, ¿a qué me refiero? Que hay muchas personas que, o sea, leen la Biblia y se toman todo, pero todo tan Literal, literal. sí. Sí, y entonces ya ellas quieren vivir como a ese régimen y así, para alcanzar, como vos decís, el premio que es el cielo. Cuando la vida no es así, o sea, tarde que temprano vas a cometer un pecado, así sea pequeño, pero lo vas a cometer. Obvio. Y no por eso significa que vos vas a ser mala persona. Puede ser un pecado que no le hace daño a nadie, simplemente que lo hiciste y ya. ¿Sí me entendés? Pero no sé, o sea, yo creo que en estos tiempos hay mucho fanatismo con eso. Y yo no estoy muy de acuerdo con las iglesias tampoco. Sí. Porque, no sé, o sea, yo creo que el simple hecho de que hayan iglesias que pidan como el 10% del sueldo de alguien para, no sé, como mantenerse o algo así, me parece mal. O sea, no creo que sea correcto, porque uno se supone que va a la iglesia es a comunicarse con Dios, a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que Uno no va a Hago una reseña ahí. No tengo entendido que en la Biblia dice que uno debe, o sea, está estipulado en la Biblia, si no estoy mal, que uno debe. O sea, no es que el pastor lo diga, sino que la Biblia le dice que uno debe dar el 10% a Dios. O sea, en tu Pues, eso diezmo. es lo que dice la Eso es lo que dice la Biblia. Pero obviamente eso es como un... Bueno, Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué tenés vas a que dar dar tu 10%? Decime. Eso tiene un porqué y eso lo para explica. sostenerla, para la iglesia. No, pero eso, tiene un ajá, porqué, o sea, sí. tiene un porqué, pero la verdad no lo tengo Sí. claro, pero tiene un porqué. Sí. Sí, Obvio. obvio. No, Bueno, o no sea, sé, yo igual- entiendo. Sí, igual- yo te yo- a mí- entiendo que uno debe dar lo que uno puede, no que no te dan una pauta para dar, ¿sí me entendés? Ajá, o sea, Sí, el como simple una hecho, obligación. el simple hecho como de que impongan de que hay que darlo o sea, me parece malo. O sea, es si uno quiere, Claro. si a uno le nace. Igual tampoco, o sea, he visto que hay iglesias, por lo menos el Vaticano es algo que le entra muchísima plata, y el Vaticano tiene mucha plata, y ustedes saben que sí, porque Sí. los papas que tienen, que anillos de oro, Oro, que rubíes. los tronos de oro, que rubíes y todo eso. O sea, si la verdadera misión que nos dio Dios fue como ayudar al prójimo, Porque ¿por qué el Vaticano no hace cosas? O sea, el Vaticano tiene tanta plata que podría alimentar a muchas personas, huevón. Podría hacer muchas obras caritativas y no lo hace. ¿Por qué? ¿Sí me entendés? O sea, ¿qué necesidad tienen ellos de tener tantos lujos que cosas de oro y todas esas? ¿Para qué? Eso es lo que no entiendo. Obvio. Bueno, llegó mi parte. Me enojé. No, yo en este tema de las religiones no hablo porque es un tema muy inmenso, toca profundizar más y lo que sé, o sea, ya lo han Un dicho bagaje. ustedes y es, oiga, o sea, no es cosa Bueno, que... ahora llegó mi por la parte. camándula y no dice nada, ¿no? Llegó mi parte. Obvio, tengo atea. Ahorita el 8 dice, voy a montar mi iglesia. Obvio, voy a ganar plata. Bueno, llegó mi parte atea. No, mentiras. No, la verdad para mí, yo pienso que las religiones y la iglesia es un mal necesario. ¿Por qué? Porque para mí la verdad, si todo el mundo entendiera que hacer bien las cosas pudiera hacer algo mejor hacia la sociedad, sería mucho mejor. Yo no creo en las iglesias. Tampoco creo en la Biblia. Tampoco creo que uno va a llegar al cielo. Ni tampoco creo que haya un infierno. Yo creo que por ejemplo... Te mueres y ya. No, no, yo por ejemplo opino algo con respecto a lo que dijo Brian, que por ejemplo, si esas personas en verdad son la palabra de Dios, si son esas personas que son la que entrega la palabra de Dios hacia las demás personas, deberían hacerlo porque en verdad sientan que están pasando la palabra de Dios. Por ejemplo, en la historia, Jesús sí es una persona que en verdad fue un profeta, porque él nunca buscó nada que fuera atribuido como dinero. O sea, él buscó es que pasar la palabra de él
que ese amor que él sentía se pasara hacia los demás. O sea, en verdad él es una persona que sí entendía qué debería ser el mundo para poder ser un lugar mejor. Y con lo del diezmo. Ya. Con lo del diezmo, yo opino que el diezmo sí o sea, las personas que profetizan eso sí es necesario tener un diezmo, porque tengo entendido que el diezmo no es solamente para la iglesia, solamente para esa iglesia, sino que es para hacer más cosas, sino que de algo se tiene que sostener la iglesia. Claro. De alguna manera se tiene que sostener la iglesia, porque la iglesia es un mal necesario. O sea, hay personas que cambian su sentido de vida gracias a la iglesia y se portan bien gracias a la iglesia. Lo que te decía. Exactamente, por eso te digo que es un mal necesario, porque hay gente que sí cambia gracias a ellos, o sea, sí ven un favor a eso. Pero opino que, así tal como dijo Ryan, tanto dinero que ellos tienen, si en verdad ellos quisieran ser las personas que ellos quieren decir, que pasar la palabra de Dios, ellos no necesitan dinero para pasar la palabra de Dios, no necesitan tanto. O sea, es que una cosa es usted vivir bien, una cosa es que usted tenga su comida, tener un par de lujos, un par de cosas, un par de cuestión de comida bien, de comida sana, tener su tiempo. Pero otra cosa es tener excentricidades, porque las excentricidades son los lujos que tienen solamente los millonarios. Y una iglesia no debería ser millonaria. No. Ni tampoco tratar de que la iglesia se vuelva cada vez más millonaria. Cuando vas viendo al padre comer a Toyota. Exactamente. Sí, O el pastor. Se ha visto Obvio, casos, bueno, se ha visto Pero es que casos. no solamente el padre y no solamente la religión católica. Casi la mayoría. Las únicas que yo he visto que son las personas que creen en el Buda, que son los que o sea, porque ellos sí profetizan su vida en que es una espiritualidad todo el momento. ¿Sí me entiendes? Que son Que ellos son despegados monjes, del- que del son ma- monjes del budistas. material. Exactamente, que ellos son despegados del material porque ellos saben que ellos vinieron fue a profetizar un bien. En la parte que hablaste sobre si crees en las iglesias, en el satanismo y cosas así, yo creo que eso depende más que todo de la cultura y de las regiones, ¿sí o no? Porque por lo menos Sí, obvio. vos venís de cierta región y te puedes decir yo creo, pero o sea, vos vas a decir yo creo porque en mi casa me han inculcado que debo creer en eso, que yo no sé qué. Sí, claro. Sí, exactamente, pero si vos vas a otro lado dicen que no cree por ciertas cosas y ya, pero no Obvio. profundizan por qué debe Es que- creer o por qué no debe creer. Exactamente. Exactamente, eso es No lo buscan que, el porqué de el sus- por qué de sus creer. creencias. Ajá. Es Eso que es lo más que- pana, es tan gonorrea, ya que estamos hablando como el Vaticano y todo esto, es tan gonorrea que se supone que ellos tienen que hacer el bien y no lo hacen porque, o sea, teniendo tanta plata, o sea, no hacen como ayuda, weón, ¿sí me entendés? Eso que ya lo había dicho. Y la otra cosa, pana, una cosa que es tan grande como el Vaticano, donde se supone que tiene que haber respeto, Una ciudad entera. una ciudad entera, Sí, obvio. van a encontrar pedofilia Es que O sea, lo que pasa en el Vaticano. Y espérate, perdón que te interrumpa. No, dale. Lo peor es que, o sea, la gente del Vaticano es intocable, weón. ¿Por qué? Porque se ha visto un caso que era de un sacerdote, que me parece que era en Brasil, weón. Sí. Y a él lo encontraron con pedofilia, o sea, con porno infantil. Y entonces, para que no le hicieran nada en ese país, lo mandaron al Vaticano y en el Vaticano, y él está en el Vaticano, weón, y no le hicieron nada. O sea, básicamente, toda la gente allá es intocable. La gente, el Papa, aunque él no es una persona mala, creo yo. Ese man puede hacer un delito y no le pueden hacer no, nada, él es weón. intocable, Porque él es intocable. él es intocable, porque es como la máxima santidad del mundo. Entonces no le pueden hacer nada, él puede hacer cualquier cosa allá adentro y tras de que no nos damos cuenta no lo pueden castigar. Es que Entonces es como, what? lo que pasa es que la religión, prácticamente todas las religiones son un régimen. Ajá. Y se Son como tratan una famosas dictadura, cosas también. porque se hace lo que se diga a ellos y usted no puede pensar diferente a ellos. Escuchar a otra persona, por ejemplo, yo que he visto, por ejemplo, digo que eso es prácticamente una dictadura porque no hay una forma de cómo que esa persona escucha a los demás. Por ejemplo, obviamente, hay personas que, como en todo, salen de esa faceta de que no tiene que ser eso. Hay muchos padres que escuchan a las personas que son de otro género, que son de otras cosas, ¿cierto? Pero en sí ese propio camino es como te digo, como que no se debería hacer. Porque, por ejemplo, a ellos mismos les satanizan
a los propios padres les satanizan el sexo. Hablando del sexo, por ejemplo, a ellos les satanizan el sexo porque dicen que el sexo es malo. O bueno, que el sexo no es malo, sino que para que ellos se vuelvan santos, para que no pueden tener sexo. Y a mí eso me parece muy lógico. Eso me parece algo muy lógico porque entonces está diciendo a toda la generación que viene de atrás, desde nosotros hacia atrás, quiere decir que todos ellos, que todo el mundo que tenga sexo no se puede volver santo. Exacto, eso es lo que quieren demostrar. Y eso no es así. ¿Sí me hago entender? No debería ser así. Y digo que la religión es un mal necesario por esas cosas, pero yo creo que hoy en día ya debería acabar las religiones. O sea, que ya deberían... Porque todo eso es creado por el hombre. Sí, obvio. Pero entonces, pero sí sería como lo del libre... Libre albedrío. No, libre expresión. O sea, si yo quiero... Es que a vos nadie te obliga... Es que una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Sí, ya te Pero es que a vos nadie te obliga como a pertenecer a esa religión, ¿sí me entendés? Por eso. Claro, pero ahora. Ahora, Por sí, eso claro. ahí entra lo que yo o sea, dije. es que lo que te digo, o sea, no es que se va a acabar. O sea, mi vecino era así es... ¿sí me Pero yo entendés? no, para que quede claro, yo no soy ateo. No, o sea, Oye. ejemplo, no es que se va a acabar, pero pienso que no sé, hay cosas más importantes que la religión, pues, o sea, Sí, hay problemas más necesarios para la pobreza. O sea, para concluir, usted simplemente tiene que ser bueno porque le nazca y no porque usted le está Ajá, prometiendo porque- ser. Ya. exacto. Yo creo que más. Yo creo que es simplemente eso. De Facebook. Sí, Exactamente. obvio. La viaje como se van Obvio. Es más, la pide como hasta en estado y todo. Yo soy como más Estuvo chido. creyente del karma. Que uno obra mal y le pasa cosas malas, y que uno obra bien y le Cosa pasa que- cosas buenas. Eso es eventualmente, ¿no? No es que usted haga una cosa bien y al rato le vaya a pasar algo bueno. Sí, me hago entender. Yo no quiero satanizar la religión porque la religión es muy bien para algunas personas y son las personas que también sí se sienten bien haciendo eso. Entonces también tiene que uno tener esa libertad de opinión y todo. Entonces ya, opino eso. Vos estabas hablando del karma y ya que dijiste el karma, yo tenía un tema que era por lo menos esas personas o amigos, compañeros, digamos que... Joan. Como siempre yo, hermano. Sí, Joan. sí. Aquí me estoy refiriendo a A Joan. Joan, obvio. No, mentira. No, mentiras. Esas personas que por lo menos, digamos, estás en un grupo de amigos o simplemente estás como con una pelada y tu amigo te tira mierda o Te deja mal. molesta o te hace quedar mal solo para quedar bien con esa pelada o con el grupo de amigos, ¿sí me entendés? Sí. No, O sea, yo considero que eso es un acto... Usted hace la pregunta y se responde a sí mismo. Ay. Y... Respondo y qué. pues da, yo doy mi punto y Mentira, ya. mentira. Yo considero que eso es un acto, primero que todo, muy cobarde, porque es como, ¿por qué no puedes sobresalir siendo vos mismo? ¿Sí me entendés? Sí. O sea, yo siento que la persona que hace eso es porque se siente, digamos que vos lo hagas Oprimida. conmigo. Si vos haces eso, obviamente pues yo me voy a sentir como que, uy, qué gonorrea, ¿por qué lo hiciste? Pero además voy a pensar de vos que vos te sentís opacada por mí, ¿sí me Sí, entendés? obvio. Porque, o sea, a mí me está yendo bien, como que estoy encajando con las personas y vos sentís que no, entonces buscas una salida fácil o crees que lo mejor que puedes hacer es hacer quedar mal a alguien. Pero ¿Sí ¿qué te entendés? digo? Yo a eso lo veo como que el que lo hace a veces lo hace por ganar, Inseguridades. pues. Ajá, inseguridades, y lo hace y que porque cierta persona le caiga, le agrada y todo eso, pero yo digo que a esa persona que le intenta agradar a veces esas cosas le incomodan. Le incomoda, le Y sale hacen- mal. Y hacen que sentir fastidio por esa persona. De por sí Yo esa lo- persona. Dale, dale. Por ejemplo, yo lo he vivido y de frente y ahí con ustedes, o sea, alguien lo ha hecho al frente de ustedes Vos lo hiciste. Uy, padre, lo sapearon. Oye. y yo siempre he pensado que es que la persona te tiene envidia. Sí, o sea, envidioso. hay cosas que, o sea, si por ejemplo, si yo fuera el que lo hiciera hacia Mateo, es porque ¿Y quién dice que no lo has hecho? está oscurito. Papi, sí. Hola, ay, deja de ser tan gay. Ejemplo, la idea. Sí, yo que vos lo hiciera estás haciendo Mateo, frente mío, ajá. Es como yo, o sea, es como la envidia en el momento de que todo el grupo se está riendo con él y entonces yo no me puedo quedar atrás. Sí. Eso por un lado. O pasa de que Mateo ha tenido circunstancias diferentes en la vida que yo no pude y yo he querido, por ejemplo. Exactamente. Porque me ha sí. pasado. ¿Sí me entendés? Claro. Ese es mi punto de vista con respecto a esa gente y esa gente no Yo- sé, yo- dejaría de parchar con esa.
de Obviamente. una. Obviamente sí, Yo la, porque, verdad, pues, yo la verdad siento que eso es algo que pasa en todo momento, o sea, eso es algo natural, ver que la persona, por ejemplo, o sea, eso es como una ley del orden natural. Pero Por ¿qué ejemplo, ha que pasado? alguien, sí, claro, por ejemplo, alguien que sea más, tiene que alguien que sea como el macho alfa Del del grupo, grupo, digamos. Ajá. exactamente, entonces llega otra persona y también quiere hacerse el macho, alfa, del grupo. Y eso no debería ser porque eso es una bobada, nosotros ya estamos como Ya como en cierta edad que- no, y en cierto tiempo Sí, que sí. ya tenemos que tener Una evolución madurez y y todo que eso es eso. una bobada. Sí, obvio. Pero yo creo que muchas veces son personas inseguras porque de todas maneras quieran volver a como la persona inferior o ver la persona inferior ante todo el mundo, pero esa persona va a quedar como el fastidioso del Por eso grupo. lo que te decía. Ajá, como que el fastidioso del grupo, como que, sí. Sí, mano, Ah, sí. bueno, sí. Y ya, y no hace reír porque le hace pasar pena por y bueno, y eso es todo de hoy. No vamos a hablar de ahora ya. Gracias. Pero digamos que la persona a usted, o sea, la persona que le hace eso a usted antes le ha hecho cosas peores. Y se presenta una ocasión Para vengarse. en la que usted, en la que digamos, La verdad, yo no me vengaría. no, espere. Pero espérate. O sea, digamos que esa persona a usted le ha hecho eso en un pasado, ¿no? Sí. Y usted en ese momento se sintió mal porque le salió bien, porque todo el mundo empezó a reír de usted y todo eso, ¿sí o no? Pero en el futuro, mano, esa persona que se lo hizo a usted llega a ir con una prenda fea a algún lugar. ¿Sí me entendés? Esto me sonó a resentimiento, algo pasa entre yo. Entonces, No, ya te acordé. Ay, imposible que no entendieras, weón. No, mano, yo Entonces, sé. la persona llega a ir con una prenda fea, digamos, a la universidad, Uy. en la que nosotros estudiamos, por ejemplo. Entonces, y vos tenés la oportunidad, porque vos sabes que esa prenda es fea y que si vos lo empezás a joder por eso, todo el mundo se le va a reír. Obvio. Entonces vos decís, voy a dejar sentir mal a este Pero hijo de es puta que- porque me hizo sentir mal a mí. Y vos lo empezás a joder. Pero Pero es que, Y después ya, mira, pero espérate, no, o sea, esto me pasó a mí. Entonces, o sea, la persona a la que yo le hice eso, yo lo empecé a joder por esa prenda de ropa fea, maluca que llevó a la universidad. Maluca. ¿Zapatos de Fomi? Hay video. Hay video. Y lo empecé a joder, tanto que empecé como a agrupar más gente y toda la gente se le empezó a reír a él y él se empezó a sentir mal, se empezó a El sentir... link del video en la bio. Y él se empezó a sentir incómodo. Entonces, ya cuando yo le vi la cara de incomodidad, yo como que me acordé de ese día y yo dije, uff, parce, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿Aló?